Buenos días amigos y amigas del canal, esto es Travel Supervivencia Naturaleza, TSN Channel. Hoy vamos a hablar de una práctica que puede ser muy interesante y es el manejo de las cuerdas, concretamente en hacer una escalera trepable para alturas de 4 o 5 metros con cuerdas. Como materiales aconsejo utilizar una cuerda que no sea muy nueva, más que nada porque esto sufre. Entonces, bueno, aconsejo utilizar una cuerda, tampoco una cuerda rota, que no se vaya a romper, que vaya a reventar, pero una cuerda ya usada. En este caso, mi cuerda estática, esta es una cuerda de 70 metros. Yo aconsejo utilizar para estas cosas cuerdas de 30 metros, mucho más cortas, más que nada porque nos va a facilitar mucho el manejo. Muy importante, utilizar un tapete. Esto es un tapete de escalada. ¿Por qué? Porque las cuerdas cogen mucha suciedad y es importante protegerlas. Entonces, siempre que trabajemos con cuerdas, nuestro tapete para que no se ensucie. Aconsejo también, si no tenemos una cuerda, podemos utilizar cordinos. Cordinos existen de muchos diámetros, esta es de 4 milímetros. Hay que decir que esto es una opción muy interesante porque es más barato que una cuerda y aguanta. Sobre todo para estas cosas que son carga estática, que no son carga dinámica. Por ejemplo, este de 4 milímetros aguanta más de 500 kilos, por lo tanto aguanta más que de sobra. Y luego, en el caso de que hagamos una escalera, podemos utilizar los travesaños cogiendo palos del campo. O la otra opción es, si tenemos piquetas grandes, también una buena opción. Bueno, el primer método es hacer una escalera de nudos en la cuerda, lo que se dice la escalera de bombero. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la cuerda bien organizada, cogemos un cabo de la cuerda y vamos a coger un tramo, pues no sé, como de unos 4 metros, por ejemplo, si queremos hacer una cuerda de 4 metros. Cogemos 2, 3 y 4, más o menos aproximadamente. Entonces aquí hacemos un ballestrinque. Para ello hacemos una coca aquí, otra coca y las cruzamos. Si hiciéramos así, sería el nudo dinámico. Si hacemos así, es un ballestrinque. Entonces hacemos así y ahora lo ampliamos, lo hacemos bastante más grande. Esto es importante. Ahora ese extremo que continúa por la cuerda, para que no nos moleste, lo cogemos y lo meteremos aquí. Y ahora, ya que tenemos esto, cogemos con el pulgar hacia abajo, la mano derecha, giramos y lo pasamos por atrás. Volvemos a coger, cuanto más distancia, más lejos van a estar los nudos, cuanto menos, menos. Entonces volvemos a coger, cogemos, intentamos que sean pequeños para que luego no se atranque y lo ponemos y lo vamos organizando. Así. No importa que esto se nos quede aquí porque, bueno, eso forma parte del entorchamiento de la cuerda. Cogemos. Cogemos. Y cogemos. Es importante que dejemos al final un tramo un poco amplio, porque esto es lo que nos va a servir para poder hacer un nudo donde atar la cuerda. Entonces, ya que tenemos esto bien organizado, movemos ahí un hueco central. Entonces cogemos el extremo que nos ha sobrado y lo pasamos por todo ese hueco central. Pasamos por el hueco central. Cogemos, tiramos y ahora muy suavemente vamos tirando y van a ir apareciendo los nudos. Esta cuerda, como es un poco amplia, un poco gruesa, pues se enganchará un poco, pero bueno, saldrá. Aquí va saliendo el primer nudo. Vamos tirando, va saliendo el siguiente nudo, lo apretamos un poco. Aquí tenemos otro nudo. Aquí tenemos otro nudo. Más nudos. Más nudos. Hasta llegar al final. Y al final tenemos el último nudo.
De tal manera que tendremos la cuerda con todos los nudos. Otra opción ya más rollo escalera sería coger unos peldaños que podemos utilizar, ramas del campo que cojamos, o si no podemos utilizar por ejemplo las propias piquetas, siempre que sean un poco anchas, un poco largas. Entonces, ¿cómo haríamos? Existirían dos formas. Uno sería mediante nudo ballestrinque, pues de la misma forma que antes. Bueno, primero cogeríamos la cuerda o el cordino, ponemos el punto medio y dos lados en función de la longitud que queramos la escalera. Entonces, ¿qué haríamos? Primero haríamos un nudo ballestrinque, como he dicho anteriormente, hacemos una coca, otra coca y la cruzamos. Aquí no hace falta hacerla muy amplia y pasamos la piqueta, que en este caso va a ser un perdaño. Apretamos bien para que no se nos escape, y en el otro lado pues hacemos más o menos igual, más o menos a la misma altura, que quede más o menos simétrico. Una coca, otra coca y pasamos, apretamos y ahí tendríamos un peldaño. Si tenemos muchas piquetas, para que sea más seguro podríamos hacerlas contrapeadas. Podríamos poner aquí otra piqueta dentro del nudo para que sea más seguro. Si no, pues podemos recurrir, como he dicho, a ramas. Y así, bueno, haríamos consecutivamente tramos en función de la altura que queramos, pues haríamos consecutivamente tramos de peldaños. La otra forma sería igual, en este caso, para que nos sea más fácil, vamos a sujetar un extremo de la pata para que no se nos mueva y lo vamos a hacer, es igual, pero vamos a hacer otra forma de hacer el nudo. Sería, pasamos la cuerda por encima, para este lado lo pasamos por este lado y para los que estén por este lado lo pasamos por el lado exterior. ¿Vale? Lo pasamos por el lado exterior, sacamos un seno y ese seno lo pasamos por la punta y ahora apretamos. Exactamente igual aquí, pero aquí lo pasamos por el lado exterior y ahora sacamos un seno y este lo metemos por la punta y apretamos. Ya tenemos el primer peldaño y así consecutivamente hacia arriba. Y ya tendríamos nuestra escalera hecha con cordinos. Bueno, el tercer método es el método más currado, más elaborado. Se trata de hacer la escalera con la cuerda. Para ello tenemos la cuerda bien organizada, muy importante, porque si no tenemos organizada se nos va a liar y va a ser muy complicado. Y entonces cogemos dos extremos. Tenemos este primer extremo y de aquí vamos a sacar, hay que decir que necesitamos mínimo unos 20 metros para hacer una cuerda de más o menos
3-4 metros. Entonces yo recomiendo eso, utilizar cuerdas, por ejemplo, de 30 metros. Tampoco cuerdas muy largas porque es complicado trabajar con ellas. En este caso es una cuerda de 70 metros, por tanto es más complicado, pero bueno, vamos a coger para cada lado unos 15 metros de cuerda. Entonces vamos a ponerlo aquí. Muy importante organizarla. Vamos a coger un extremo, cogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí en este lado tendríamos unos 15 metros. ¿Qué hacemos? Lo vamos a liar para trabajar con ella, para que sea más fácil. Luego explicaré por qué. Y vamos a tener aquí un manojo. Aquí, de la misma manera, cogemos el otro cabo y haremos lo mismo. Cogemos otros 15 metros más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, más rápido. Del mismo modo pondremos este manojo y lo ataremos para que no se nos desvíe. Ya tenemos, digamos, los dos extremos, los dos lados de la escalera. Ahora, muy importante, hacer un nudo en el punto medio y, si es posible, atarlo a un árbol, a un punto fijo para que no se nos mueva, para tener punto fijo de referencia. Entonces haremos un nudo simple, no hay que calentarse mucho la cabeza. Lo tendremos aquí, el punto fijo. Ahora, ya que tenemos el punto central aquí lo atado a la pata de la silla, entonces nos procedemos a hacer la cuerda. Da igual empezar por un lado o por otro. En este caso yo soy diestro y me queda más fácil empezar por la derecha. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una S. Tenemos la S, esta cuerda viene de aquí y esta llega al otro extremo. Y entonces ahora cogemos el otro lado y aquí está la clave, la pasamos por dentro del primer tramo de la S y sale por aquí. Entraría por aquí y saldría por aquí. Vale. Y ahora la idea es esta cuerda que enrolle todo esto. Entonces hay que decir que este tramo de S tenemos que hacerlo de una longitud suficiente porque esto va a ser el peldaño. Si lo hacemos muy largo, el peldaño va a salir muy grande, pero también va a consumir mucha cuerda. Si lo hacemos muy pequeño, luego cuando se comprima y cuando, por ejemplo, esté la cuerda en tensión, pues se va a encoger mucho y no nos va a caber el pie. Más o menos la anchura ideal sería como 2 palmas de mano. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las escaleras de rescate tampoco son muy anchas. Entonces 2 palmas de mano estaría bien. Entonces ya tenemos esto. Para no liarnos, esto es muy importante, cogemos este cabo de la cuerda, lo ponemos aquí y este aquí, para no confundirnos. Y entonces procedemos a liar. Es importante que el hueco entre los peldaños sea bastante grande. ¿Para qué? Para poder hacer esto, porque si no nos va a complicar mucho y nos vamos a hacer un lío. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el manojo que está organizado para que no se nos deslíe y lo vamos pasando por el hueco. Lo pasamos, volvemos a pasarlo
pasarlo. Y así sucesivamente. Vamos a pasarlo. Hasta se entorcha un poco. Vamos con la mano sujetando esto para que quede bien comprimido. Y quede paralelo. Y así, y ya llegaríamos aquí, al final del peldaño. Podríamos darle más vueltas, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué haríamos ahora? Intentamos esto, quitarle un poco el entorchamiento de la cuerda. Y ahora lo que hacemos, desaliamos un poco la cuerda que teníamos organizado. Cogemos el cabo y lo pasamos por aquí, por este punto. Para ello, pasamos el paquete de cuerda, que en este caso se nos ha desliado un poco, lo pasamos por aquí, por todo el hueco de la esta, y al cabo lo ponemos aquí. Ojo, lo pasamos por aquí y ya tiramos. Esto aquí sí tenemos que tirarlo todo porque no nos entra todo el paquete. En esto la clave está en las cuerdas muy bien organizadas, porque si no se nos lía y es muy complicado. Y ya nos quedaría el primer tramo. Nos sirve un poco estrecho, pero bueno, a modo de ejemplo para que sirva. El primer tramo de cuerda, de perdaño de escalera. Ahora, como aquí tenemos poco espacio, vamos a poner el primer tramo de escalera aquí para que nos quede fijo. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos el primer tramo de escalera, volvemos en el lado derecho, volvemos a hacer exactamente igual que lo mismo que antes, una S, más o menos de 2 palmos, ahí estaría bien, con la cuerda que entra por aquí y sale por aquí. Y ahora, aquí, haríamos así, igual, entra por aquí y sale por aquí. Esta es la clave. Entonces, para no confundirnos, volvemos a cruzar este manojo de cuerda, lo pasamos aquí y este lo alejamos para que no nos hagamos un lío. Y ahora exactamente el mismo procedimiento, volvemos a enrollar por aquí y al cabo lo pasamos por aquí. Nos hacemos, como lo tenemos también bien organizado, liado, volvemos, cogemos aquí, sujetamos aquí y volvemos a pasar el manojo. Y así haríamos el segundo tramo de escalera. Más o menos verían cómo iría quedando. Pues ese sería el proceso. Como digo, muy importante los extremos siempre organizados. Después de hacer cada paso,
organizarlos. Y así tendríamos una auténtica escalera con la cuerda. Muy importante, independientemente de la longitud de cuerda que tengamos, si tenemos una cuerda de 80 metros, este tipo de cosas están pensadas para hacerlas para alturas máximas de 4 o 5 metros, no más. Sería muy peligroso hacer una escalera de cuerda de, no sé, de 20 metros. Aparte que necesitarían muchísima cuerda, pero sería muy peligroso. Entonces esto está pensado, bueno, pues para hacerse eso, alturas de ese tipo de altura, para bajar a un canal, a un pozo, a un terraplén, ese tipo de cosas.